Porque la actual política, la actual normativa ha hecho primero que la explotación de oro caiga casi en un monopolio por parte de las cooperativas mineras que están dominando el 99,5% de la producción nacional. Entonces, este hecho produce que, como las cooperativas se encuentran exentas del pago de varios de los impuestos, entre ellos el impuesto a las utilidades, el valor agregado, el impuesto a las transacciones y otros, lo único que está dejando en este momento la explotación de oro al país es las regalías mineras. Estas regalías se quedan en solo las gobernaciones, el 85%, y el 15% restante en los municipios. Y el Estado como tal no está recibiendo. Pero bueno, al margen de eso, las regalías que en este momento están dejando son mínimas. Apenas estamos hablando de casi de un valor de 2.000 millones de dólares en producción de oro, ¿no? Y de la cual apenas están quedando casi alrededor de 60, entre 50 y 60 millones de dólares por concepto de regalía, o sea, casi nada, ¿no? Entonces urge que se modifique esto, pero al margen, dentro del alineamiento que debería darse con una política específica del oro, ¿no? También es ver los aspectos ambientales, los aspectos sociales, los aspectos territoriales que implica a la explotación de oro, ¿no? Porque en este momento lo que estamos teniendo como saldos de esta explotación desmedida que se ha ido dando en los últimos 5 años es precisamente saldos negativos, sobre todo en los factores medioambientales y sociales, que están dejando más daños al país que beneficios por la actual política. Claro, ahora en el tema del oro precisamente, sabemos muy bien que si bien hay esta sobreexplotación, como usted lo menciona, pero quienes se benefician más respecto a esta explotación son los cooperativistas. ¿Cómo se puede trabajar este tema para reforzar de alguna manera tema impuestos, tema control de la naturaleza, inclusive medio ambiente, que a veces es dañada por la explotación desmedida? Bueno, cuando planteamos, por ejemplo, una ley, una política específica del oro, estamos pensando que debe hacerse con un abordaje amplio, ¿no? Multisectorial, pero además con un lineamiento estratégico o integral que abarque en esta ley el conjunto de los factores medioambientales, sociales, socioterritoriales, económicos. Porque si uno revisa lo que ha ido legislando, particularmente el gobierno del MAS en los últimos 10 años, en torno a lo que es el tema del oro, va a ver que solamente se han dispuesto paliativos para atender toda esta gama de conflictos. Si tú quieres ver el tema, por ejemplo, de recuperar el oro para beneficio de lo que fue, lo que es el Banco Central, ¿no? Ves una ley del oro muy particular. Si quieres ver el tema medioambiental, el uso del mercurio, vamos a un decreto supremo que ha salido para registrar a quienes comercializan mercurio en el país. Y si quieres ver algo de lo que viene a ser la expansión de áreas y demás, ahí están solamente las resoluciones ministeriales. Nada de forma integral. No has querido ver, no ha habido una intención de poder ver integralmente toda la problemática. Y lo que pasa es que ha habido un crecimiento tan desmedido, como tú lo señalabas, de las cooperativas mineras. En promedio, cuando el gobierno del Movimiento al Socialismo ingresa el año 2005 al gobierno, había en Bolivia alrededor de 800 cooperativas mineras, ¿no? En este momento, si haces una medición, las cooperativas han sobrepasado ya las 3.000. De estas 3.000 se estima que por lo menos 2.500 están dedicadas a la explotación de oro del país, ¿no? Diseminadas con mucha fuerza en La Paz, en Beni y en Cochabamba, que ha crecido en los últimos años la explotación de oro. Entonces, ¿cuál es el modelo cooperativista? Es un modelo que está sumido en la precariedad, laboralmente hablando, ¿no? Estamos hablando de un modelo cooperativista que, por falta del uso de tecnología, asesoramiento técnico, opera en condiciones muy peligrosas, muy atentatorias incluso en el tema medioambiental, y esto ocasiona que, por ejemplo, en el uso del mercurio no se lo haga bajo los criterios técnicos debidos, y lo que hace es que se
desama el mercurio, se disemina el mercurio por los territorios, y en algunos casos la agravante en los últimos años ha sido el uso del cianuro para el tema del procesamiento de colas y carga que va quedando de lo que ya es el proceso primario de explotación. Entonces, una serie de atentados con efectos medioambientales que ha ido dejando saldos. Recuerda, miremos lo que ha pasado en Tipuani. En esta gestión ya son por 5 años consecutivos que han sido víctimas de todas las riadas y los desbordes en temporadas de lluvias, y si tú cuantificarías las regalías que ha recibido en estos 4 años este municipio, que es uno de los principales explotadores de oro, no compensa siquiera la regalía que se ha podido recaudar para poder remediar estos daños, ¿no? Entonces acá te he retratado muy brevemente la problemática que está implicando en este momento la explotación de oro. Por eso ratificamos que este es un diagnóstico que se tiene claro de lo que en saldos negativos está dejando la explotación de oro y lo poco o nada que se ha hecho desde el Estado para lograr un aprovechamiento. Claro, y ahora hablemos un poco. El oro prácticamente está en más de 4.000 bolivianos, y se habla de que Bolivia ya no cuenta con reservas de oro que se habrían de alguna manera malversado en gestiones pasadas. ¿Qué investigación se tiene respecto a este tema? Bueno, primero hay que ser precisos en esto, Juan Carlos. La cotización de oro está en promedio en $4.600 la onza Troy, no en bolivianos, ¿no? 4.600 es lo que ha ido cotizándose en esta primera quincena de enero, y es un precio récord. Nunca antes esto habías visto. El promedio de cierre del anteaño pasado, por ejemplo, del año 2024, había cerrado en un promedio de $2.500 la onza Troy. Mira, en un año has tenido casi la duplicación de este precio, ¿no? Porque estamos entre 4.600, 4.670 que ha ido oscilando estos días. El gramo actualmente en Bolivia se está cotizando o se está comercializando en un promedio de 1.600 a 1.800 bolivianos el gramo de oro, ¿no? Ahora, este tema, ¿cómo ha ido incidiendo o beneficiando a las reservas? Y en esto hay que ser claro. La ley del oro que ha planteado el gobierno de Luis Arce, mucho del beneficio no ha logrado, porque si bien el espíritu de este proyecto de ley, cuando era proyecto de ley, buscaba atesorar el oro y rescatar gran parte de la producción, cuando ya fue negociado, ya fue transado con los operadores mineros, que son las cooperativas auríferas, ha perdido su sentido completo. Y en lo que se resume en la aplicación esta ley del oro es en haber habilitado al Estado, al Banco Central, a vender nuestras reservas. El Banco Central, ni bien se aprobó esta ley el año 2023, lo que ha hecho es vender la mitad de nuestras reservas, un estimado de 21 toneladas, ¿no? Nos enteramos en días pasados que ya hay un compromiso de venta anticipada de 6.6 toneladas. Entonces estás hablando de que casi se ha vendido más de 27 toneladas. ¿Cuánto es lo que ha podido recaudar el Estado a través de lo que ha sido la EPCORO, la empresa pública de comercialización de oro, que ha sido creado también bajo el gobierno de Luis Arce? Apenas 4.5 toneladas. O sea, ni siquiera en los casi 2 años de funcionamiento de esta institución hemos sido capaces de recuperar lo que se ha vendido inicialmente. Entonces, esto es un efecto negativo porque se está descapitalizando lo que es una reserva que tenemos en resguardo y que vale la pena seguir atesorándola porque el precio se está incrementando. Contrariamente a que en el mundo muchos países han vuelto al patrón oro, refugiado por la crisis internacional, por los conflictos bélicos o la guerra comercial que se está desatando por los aranceles que está imponiendo Estados Unidos. Muchos países están buscando refugio en el oro. Contrariamente, Bolivia lo que está haciendo es vender su oro, deshacerse de su oro, descapitalizando. Y ese es parte del problema que se tiene cuando no se tiene una mirada integral y solamente vemos al oro como un artículo de vender. Y esa es la lógica que nos ha heredado el MAS, en la lógica de exportar o morir. No industrializamos, no atesoramos, y recordemos que lo que no aprovechamos en la explotación de oro en este momento, como cualquier otro mineral, no lo vamos a ver más adelante porque estamos hablando de recursos naturales no renovables. Ahora, es importante también trabajar en estas nuevas políticas públicas sobre el oro, en el tema de los controles internos que se deberían tener en instituciones que se encargan de manejar el oro. Necesariamente, la institucionalidad es algo que se ha ido desgastando completamente en los últimos años, y es que este factor se debe
a una intromisión de uno de los actores, que es el actor cooperativista, que ha estado claramente vinculado en la toma de decisiones de la política pública minera, particularmente en la política pública del oro. Lo que se ha hecho es gestionar, viabilizar acciones legales de beneficio, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, designación de autoridades bajo la tuición de ellos, y vetar cualquier iniciativa legislativa que atentaba contra sus derechos, ¿no? Entonces tú has creado una asimetría en beneficio del sector cooperativista que ha resultado contrariamente a los intereses del Estado, ¿no? Y este hecho obviamente genera una preocupación porque esto ha generado que haya una desigualdad en lo que es la legislación, ¿no? En proporción de beneficio de las cooperativas, pero además lo que ha hecho es fomentar un crecimiento de las cooperativas. Porque te decía al inicio, por ejemplo, las cooperativas están exentas del pago de impuestos, ¿no? Y esto ha hecho que ha motivado a que muchos opten por conformar cooperativas mineras antes que empresas que estén sujetas a la normativa del Ministerio de Trabajo, la normativa laboral, la normativa medioambiental, a la normativa tributaria con impuestos, ¿no? Han preferido optar por cooperativas. En este momento, si tú haces una medición, de cada 10 empleos que genera la actividad minera, 9 son cooperativistas. Ese es el modelo que se ha reproducido, ¿no? Y esto es resultado de que la institucionalidad ha sido afectada. Ahora, si revisamos el cumplimiento del rol de las instituciones convocadas por ley para la administración de la política pública en torno a lo que es el oro, vas a encontrar observaciones en cada una de ellas. El FOFIM, Senarecom, la AJA, el Ministerio de Minería, en algunos casos la CONIBOL y este último, la DEPCORO, cuando se dio una detención preventiva a un ex gerente de DEPCORO porque él recibió un desembolso y nunca se dio cuentas de ello, lo cual hace prever de que hubo una malversación. En vez de que ese dinero se use para comprar oro que era destinado para las reservas, este dinero ha desaparecido y tendrá que rendir cuentas. Pero ahí hay una debilidad institucional porque incluso la responsabilidad no solo recae en la cabeza, en la MAE, sino en toda la cadena que ha autorizado este proceso para este desembolso y no ha informado oportunamente de que estos fondos nunca fueron aclarados, ¿no? Este es solo un ejemplo de cómo se ha manejado el aparato público dentro de lo que es la política que tendría que haber vigilado el oro. Muy bien, importante el análisis. Queremos agradecerle por su análisis y por acceder además también a esta entrevista. Muchas gracias. A ti por el espacio, un saludo cordial a toda la linda gente en Cochabamba y saludos a Televisión Universitaria. Un placer, buenas noches. Ahí estábamos conversando con Alfredo Saconeta, periodista especializado en minería, investigador de CEDLA también, hablando sobre esta necesidad política pública que se necesita respecto al manejo del oro en Bolivia. Nos vamos a una breve pausa, estimados televidentes, y enseguida retornamos.